La noche de podcast. Grandes momentos del cine vasco. Con Dani Álvarez. Si en los últimos tiempos ha habido un momentazo del cine vasco, ese ha sido sin duda el de 20.000 especies de abejas. Una película muy especial, al menos por tres motivos. El primero de ellos, porque rompió un récord que hasta entonces tenía Juan Antonio Bayona, el director del Orfanato. En segundo lugar, porque la protagonista de 20.000 especies de abejas decidió no dar entrevistas a ningún medio de comunicación. Luego desvelaremos por qué. Y tres, aunque resulte difícil de creer, una película tan luminosa y tan entrañable surgió en realidad de una tragedia, donde tuvo su origen y su detonante. Y para hablar de ello está con nosotros su directora, Estíbaliz Urresola Solaguren. Ongi etorri, Estíbaliz. Es que ricasco. Antes de nada, tú eres del audio y eso en la película se nota, porque el pueblo aparece en varias ocasiones a lo largo de la película, ¿no? Sí, quizá el 70 o el 65% del rodaje de la película fue en el audio. Luego es verdad que es un pueblo que se construye a partir de muchos distintos lugares que hacen un pueblo de ficción, ¿no? No trato de que sea Llodio. Pero la mayor parte es el audio, la casa materna, también las colmenas, Santa Lucía, la iglesia de Santa Lucía. Son además lugares muy importantes en la película, pero que eso, se le anexan las piscinas, que son en realidad Amurrio, la hoguera, que parece que está a la vuelta de la esquina, pero es Basauri, el centro comercial, que es Portugalete, Hendaya, ahí Délica, Orduña, hay muchos sitios. Bueno, había un propósito de homenaje a los orígenes entonces, ¿no? Sí, desde luego. Luego hablaremos más en detalle de los escenarios en los que se desarrolla la película, pero nos gustaría saber también por qué le pusiste un título tan raro. Sí, la verdad es que no estuvo exento de controversia durante todo el proceso de desarrollo y de preproducción de la película, ¿no? Había quienes lo amaban y quienes lo hubieran eliminado desde el principio. Bueno, las abejas, o sea, para mí tiene como muchas razones. Las abejas son las garantes de la biodiversidad. Esta es una película que habla sobre la diversidad en las formas de identificarse y de mirarse y de reconocerse. También el propio elemento de la abeja también nos colocaba en un entorno natural que iba a tener una importancia capital, ¿no?, en la película. Y también las especies de abejas que nos evocaban a infinito, ¿no? Ese número 20.000 no sale de la nada, sale también de una pregunta literal que yo le hago a Google preguntándole ¿cuántas especies de abejas hay? Y me responde que 20.000, porque claro, es muy interesante cuando pensamos en la abeja, como en todo, como cuando pensamos en una mujer o pensamos en un hombre, evocamos significados como muy unívocos, ¿no? La abeja vive en colmenas y produce miel. Y nada más lejos de la realidad. Hay 20.000 especies de abejas, no todas viven en comunidad, hay algunas que no tienen aguijón, otras no producen miel, otras son más agresivas, otras menos. Y cuando empiezas a adentrarte en ese mundo y a conocer las diferencias, no puedes más que asombrarte y fascinarte, igual que sucede también con el rasgo humano. O sea, para ti tenía todo el sentido, pero has dicho que algunos lo habrían borrado. ¿Tuviste que convencer a gente de tu equipo de que este era el título bueno? Bueno, siempre había, o sea, ya te digo, también había sus defensores, pero sus detractores abogaban por hacer algo más simple, más directo. Pero no sé, creo que fue cayendo por su propio peso. La verdad es que el hecho de que a muchos les apasionara también, oye, de cara a mercados donde íbamos a presentar el proyecto cuando todavía no estaba hecho, resulta que nos íbamos dando cuenta que aparecíamos siempre las primeras en las listas de los catálogos, ¿no? Lo cual también te colocaba en un lugar interesante. Entonces, bueno, creo que las suspicacias se fueron suavizando. Ajá. Podría pensarse que era un título, digamos, contraproducente en lo comercial, pero nada más lejos de la realidad. Fue una película precandidata al Oscar de Mejor Película Internacional, ganó casi 40 premios internacionales, aplaudida en multitud de festivales, y en el Festival de Berlín recibió 3 premios.
Y de esos 3, uno fue para Sofía Otero, la niña protagonista. Tú subiste con ella al escenario y le diste el premio con tus propias manos. ¿Cómo fue aquel momento, Estíbaliz? Pues yo creo que como todos los grandísimos momentos de la vida, pasas por ahí un poco con una sensación de surrealismo, de no ser consciente del todo de la importancia. Al mismo tiempo sabíamos que era fortísimo, pero ya veníamos estando varios días desde que nos informaron sobre la selección, como constantemente haciendo este ejercicio de darnos cuenta de la importancia de estar en una sección oficial como la Berlinale, con mi primera película, y al mismo tiempo es un poco una ensoñación, ¿no? Donde hay tantísimo trabajo alrededor. Por cierto, por otra parte, el hecho de estar seleccionado en un festival genera mucho trabajo de comunicación, de prensa, de marketing, no solo para mí como directora, que estoy concediendo entrevistas 8 horas al día, también para todo el equipo detrás, la productora, los jefes de prensa. Es tremendo. Entonces eso hace un poco que te desconectes a veces de lo que implica el momento realmente. Y por eso el momento del escenario, como tú dices, el festival me pidió a mí que subiera con Sofía para ser yo la que le entregara el premio. Creo que ahí había un gesto también por parte del festival de incorporarnos ambas, ¿no? en la foto de alguna forma, y ahí estar acompañando a Sofía, que la veía desde atrás, me resultó súper emocionante. Sentí como un orgullo y una fiereza por ella y de verla tan auténtica y tan honesta y rompiéndose y acordándose de su padre, de su madre, verla tan como era ella, me produjo muchísima ternura. Ajá. Fue la actriz más joven en ganar el premio en las 73 ediciones del Festival de Berlín, nada menos, ¿no? Y nada menos. A mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero. A mi madre, que la quiero con locura. A mis hermanos. Creo que seleccionaste a Sofía en un casting en el que llegasteis a ver a 500 niñas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, llegamos a ver unos 500 niñas y niños para todos los papeles de la película, para que había muchos niños y muchas niñas, ¿no? Para todas las niñas de la piscina, hermanos. Entonces, en total vimos unos 500. Para el papel de Sofía solo casté a niñas. Y siempre lo cuento porque es que realmente es muy llamativo, muy, muy alucinante que en la primera sesión porque el casting tuvo lugar a lo largo de un par de años, ¿no? En distintas fases. Al comienzo empecé yo sola, ¿no? Y en esa primera sesión de casting en la que estaba yo sola viendo a las primeras niñas ya apareció Sofía. Lo que pasa que era, entre que era muy chiquitina y que tenía un carácter y una alegría y un desparpajo y una forma de hablar, pues muy lejana al personaje que yo había escrito. Bueno, quizá no la consideré para ese papel inicialmente, pero lo que quedó en evidencia, y es uno de mis grandes apuntes de esa sesión, era una capacidad de improvisación impresionante, ¿no? Bueno, continuamos con las fases de casting, ella seguía viniendo a todas, o sea, siempre que se enteraba de que estábamos de casting venía, y al final, yo no sé si sería la 4ª sesión o algo así, a la que vino, que ya estábamos muy cerca del rodaje, me hizo pensar que quizá no le estaba dando la oportunidad porque más o menos le había preasignado un papel para una de las niñas de la piscina, pero que en realidad venía tanto y yo en realidad nunca le había dado la oportunidad de probar el papel central. Así que prácticamente en el último momento le hice una prueba para Lucía y fue alucinante, ¿no? Lo que me brindó allí mismo y también el aprendizaje y la lección para mí, ¿no? De cómo muchas veces hacemos esas lecturas de una persona demasiado rápidamente y creemos que ya la encajamos en un papel o en un rol. ¿Y cuánto más puede dar esa persona, ¿no? Cuánto más profundo, cuánto más allá puede ir. Eso fue alucinante. Y luego, a la vista está en la película. ¿Y sigues manteniendo el contacto con ella?
Sí, con ella y con toda su familia, con sus padres especialmente, ¿no? Yo también siento que es una de las grandes claves, es la relación de confianza que he tenido con Fernando y Itziar, que son los padres de Sofía, que han confiado plenamente en mí y eso es algo que ha continuado, porque no se ha terminado con el rodaje de la película. Han seguido estando esa confianza y ese diálogo y esa conversación, esa amistad en el momento de lanzar la película, de ver de hasta dónde protegemos a Sofía también, ¿no? De todo lo que podía ser esa exposición mediática. Todo eso ha sido una conversación constante con los padres. Ha sido algo y ha sido un viaje, ¿no? En donde además nos hemos ido acompañando y venían a los festivales y estábamos siempre juntos como una pequeña familia que se ha ido, bueno, que se ha consolidado. Ya es incuestionable. Quizás ha tenido mucho que ver también la buena gestión del fenómeno alrededor de una niña, ¿no? Decidieron no dar entrevistas, seguramente para no sobreexponerla ante algo que no... Me imagino que nadie pensaba que iba a llegar a donde ha llegado, que es el fenómeno de 20.000 especies de abejas con su presencia constante en los medios, en Internet, en todas partes, ¿no? Claro, ese tipo de decisiones son a las que me refiero, que hay como que pensarlas, valorarlas y tomarlas de antemano, porque si llegas ahí a Berlín sin haberte parado a pensar en esto, pues claro, te lleva la corriente, ¿no? Y es muy fácil porque es arrollador, o sea, el fenómeno de la prensa. Entonces, si no es en los pasillos, en las ruedas de prensa, por ejemplo, entonces ahí esa decisión se tomó de forma consciente. Igual también el hecho de que Sofía siempre estuviera rodeada del equipo artístico, ¿no? De forma que cualquier fotografía, lo que pasa que es que no sabíamos que iba a ganar ella el premio y que eso implicaba pues un montón de fotografías individuales, pero también una de las decisiones había sido que esas fotografías que pudieran ser tomadas de Sofía siempre estuvieran marcadas por el resto del elenco artístico, como situándola o colocándola en el marco del film, ¿no? Y que no se descontextualizaran esas imágenes. Entonces todo fue un diálogo constante con esa familia que no ha terminado porque la película terminara de rodarse en agosto de 2022. Es interesante saber que había una estrategia, ¿no? O sea, que estaba todo pensado, no se iba improvisando, salvo que fuera estrictamente necesario, ¿no? Sí, salvo que te llamen para decirte... Te llama el director de la Berlinale de tu mesa que estás cenando y te dicen, Sofía sigue aquí. Y digo, no, se ha marchado ya. Y dice, ¿y podría volver para pasado mañana? Salvo en ese tipo de improvisaciones que no queda mucho. ¿Fue así? Pues sí. Y digo, si tú me lo pides. Y me dijo, creo que sería importante y bonito para ella vivir ese momento. Pero no nos dijo nada más. Entonces sabíamos que había algo, pero no sabíamos... Claro, pintaba... que era lo que era, pero también al mismo tiempo, como dices, era muy fuerte, ¿no? Que le estuvieran dando el premio a ella. Entonces, bueno, estábamos como muy emocionadas, haciendo un montón de gestiones para que los padres vinieran, en 2 días sacaran los pasaportes del resto de hijos para venir todos juntos, porque tienen 4 hijos. Sofía tiene 3 hermanos y hermanas. Así que fue también como una mega odisea para hacer posible ese momento y ahí se improvisó todo. Sí, llamaste tú a sus padres y, oye, huele a premio, o sea, igual hay que venir. Igual hay que venir, sí. O sea, si te lo pide el director del festival, hay que venir. Hablando de niños y niñas, hablemos de otro fundamental en esta historia de 20.000 especies de abejas. ¿A ti qué te dice el nombre de Kai Lersundi? Bueno, pues Kai es un poco la base de todo, ¿no? Para mí, yo no me hubiera acercado a esta realidad, no hubiera hecho esta película si no fuera porque tristemente él tomó la decisión de quitarse la vida como llamada de atención a la sociedad. Kai, estando aceptado en el seno de su familia, estando aceptado en el colegio, estaba en un proceso en el cual está esperando un tratamiento que no llegaba nunca y bueno, con esta
con esta respuesta constante de, bueno, vamos a ver. Desde la institución médica, me refiero, no se estaba atendiendo a la urgencia y a la necesidad que implica para ciertos menores el hecho de estar no siendo vistos y reconocidos por toda la sociedad, ¿no? Ya no solo por tu familia o por tu colegio, sino el sufrimiento y el dolor que se genera en esa situación en la que eres negado constantemente. Como si fuera eso que tú sabes ser, como si fuera algo que está sujeto a un diagnóstico, a una validación externa. Pues Ekai un día se quitó la vida y dejó una carta en la que decía que lo hacía justamente para facilitarle el camino a quienes vinieran tras él. Y no creo que sea yo la única, porque creo que fue como un suceso muy fuerte en la sociedad. Y realmente yo es que no puedo acordarme de aquello sin como volver al cuerpo también, ¿no? Creo que fue un antes y un después. Siempre lo describo así, y no por ello, o sea, no en balde. También la película abre y cierra con un fotograma que es casi una rima, ¿no? Entre sí, los dos fotogramas con los que abre y cierra la película, y tienen que ver con un despertar. Y eso es lo que yo creo que sucedió en la sociedad civil. Para la mayoría del pueblo, que no tenía ni idea de que la realidad de las infancias trans existía, e incluso para aquellos que podían concebirlo, también creo que fue una llamada de atención muy fuerte, que provocó que se empezara a hablar mucho más en los programas, en los debates, en las radios, televisiones. Las familias dieron un paso al frente también, ¿no? Las familias de las asociaciones, para hablar de sus historias, divulgar, contar sus realidades, y eso comenzó a ser un fenómeno de no retorno, ¿no? En el cual, pues bueno, yo también, como parte de ese cuerpo social, también me sentí interpelada y sentí la necesidad de acercarme a la asociación, y así comencé el proceso de documentación, entrevistas con todos estos padres y madres. Muy bien, sin saber muy bien dónde iba a desembocar, simplemente había como algo que me empujaba. Ya te digo que en esos primeros pasos ni siquiera me acercaba diciendo, quiero hacer una película sobre esto. Es, contadme más, o sea, quiero saber, puedo hablar con familias. No sabía que se había movido en mí, pero necesitaba como hacer preguntas, conocer mejor. Y bueno, meses más tarde empecé a sentir que no podía no hacer algo con todo eso. De hecho, creo que cuando estáis en Berlín hay otra noticia similar que os sorprende, y que tiene que ver con también el suicidio de dos hermanas de Sallent, que se quitan la vida porque una de ellas, por su identidad de género, está sufriendo también acoso escolar, ¿no? Supongo que en un momento tan importante para la película como era estar allí en el festival, esta noticia es como un segundo golpe o algo así, ¿no? Sí, y bueno, de hecho creo que eran una hermana y un hermano, ¿no? En honor también al sentir de estos menores, pues fue un baño de realidad. A veces creemos que, bueno, pero ya, vale, ya lo hemos entendido, venga, siguiente. Y lo cierto es que no, es que hay un montón de personas que sufren muchísimo por no ser capaces de encajar en un sistema que es absolutamente rígido, binario, y que para todos aquellos y aquellas que no entran en ese sistema, solo hay una condena, o sea, y un destino, ¿no? Entonces esto creo que es importante que no nos evitar un poco la autocomplacencia de decir, bueno, vale, ya lo he entendido, a través de la película, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora toca
traer a la práctica esa mirada compasiva, esa mirada tolerante, esa mirada abierta, con curiosidad y ganas de comprender y de nombrar a las personas por cómo solicitan ser nombradas en el día a día y en la práctica, ¿no? En la que todas y todos estamos. Sin embargo, pasaba esto y al mismo tiempo, esa misma semana del estreno de la película, también se estaba aprobando en el Congreso de los Diputados la primera ley a nivel estatal que recogía y protege. Seguro que es muy incompleta y bueno, es un primer paso y seguro que tiene todavía mucho recorrido para ser perfeccionada, pero ha sido la primera ley que protege los derechos de un sector que estaba completamente desamparado, ¿no? A nivel jurídico, y que es el caso de las personas trans. Llega el fenómeno de la película, llega la ley. ¿Se puede decir en este caso también que el cine ayuda a cambiar el mundo, a cambiar la realidad? Yo creo que el cine ayuda a cambiar miradas, ¿no? Miradas individuales que en la suma pues puede llegar a hacer un cambio colectivo. Ojalá, pero solo con haber podido cambiar la mirada de una persona también ya te sentirías en un tema tan complejo. Y creo que la película sí ha conseguido grandes acercamientos entre sectores y entre personas que yo misma, o sea, porque se han celebrado un montón de debates, coloquios, encuentros, conversaciones, y yo misma he participado de ellos y he visto cómo ha sucedido, ¿no? Y eso realmente es muy emocionante, que la película se convierta en una herramienta para provocar esos espacios, ¿no? Como digo, donde luego llevar en la práctica, en el día a día, esa conversación con deseo de encontrarse con el otro, lejos de ese ambiente crispado y polarizado que se promueve desde la política muchas veces, ¿no? Con según qué temas, pues que nosotras y nosotros y nosotres podamos encontrarnos para hablar y dialogar e intentar comprendernos y acercarnos con una mirada más compasiva. Es interesante esto que dices de cambiar la mirada, porque tú sabes que este asunto ha generado discrepancias. Un sector muy concreto del feminismo lo rechaza con diferentes argumentos, el deporte, etcétera. Bueno, cosas que todos hemos oído y sobre todo visto en redes, que es donde este sector, digamos, más reacio a que se produzcan los cambios es más activo. Si lo llevamos a la política, pues todo esto que tiene que ver con el trumpismo. Pero tú te habrás enfrentado en todo este proceso de aprendizaje también a conversaciones con personas que no acaban de estar del todo convencidas. Y sí me gustaría que compartieras los argumentos que tú usas, ¿no? Para que se cambie esa mirada. Bueno, yo creo que mi mayor argumento es la película. He tardado 5 años en elaborar ese argumento. Yo no intento convencer a nadie tampoco. O sea, creo que en la misma película también se expresa un poco ese crisol de posiciones, ¿no? En torno a la realidad de Lucía. Me interesaba que toda la familia estuviera representada y tuviera un peso importante en los papeles tanto de la abuela, del padre, de la prima, porque todos esos elementos al final es un reflejo de esa diversidad de posiciones en la sociedad. Y de la misma forma que en la película, pues hay quienes hacen ese camino, ese recorrido antes, hay otros que van a necesitar más tiempo para dar el paso, para acercarse y llamarle a esta niña por su nombre, por el nombre de Lucía. Y hay personajes que igual no lo van a hacer nunca. Y intentar convencer a estos personajes o a estas personas también sería un error, porque también entiendo que cada uno es el resultado de todo un recorrido, de todo un bagaje. Pero creo que, sobre todo, un poco retomando lo que decía antes, creo que lo que desde luego no ayuda es esa crispación que se genera y que interesa que se genere en torno a este tema desde la política, y que tiene el reflejo en las redes sociales, o no sé, o sea, qué es antes y qué es después, pero es que desde la propia política todo se convierte en un arma arrojadiza, y ya no se trata de
de los derechos de un sector, sino se trata de ganar votos o no a través de ciertas políticas y esto cómo nos enfrenta. Creo que mi argumento es, en el centro de este debate hay personas y hay personas que a veces también son menores, ¿no? Porque también está la realidad de las infancias. Y hay personas que sufren mucho y hay personas que no saben ni siquiera, a lo mejor por la corta edad que tienen, cómo articular ese sentir, cómo enunciar ese malestar que la sociedad le hace sentir constantemente. E intento a través de todos los elementos que pongo a disposición en el film que podamos empatizar con esa vivencia. No tanto para comprenderla, sino para poder sentir con esa niña y poder acompañarla lo mejor posible, porque a lo mejor no lo entiendes, pero igual necesitamos poder respetar también aquello que no llegamos a comprender. Entonces, el argumento mayor, no sé, sería, por sintetizar, es el desarrollo de la empatía ante lo diferente, ¿no? ¿Y cómo fue tu proceso de aprendizaje con las familias con las que estuviste en contacto para comprender esta realidad de manera completa? Pues fue muy intenso. Yo estuve, en 2018 comencé un proceso de entrevistas con familias de Naisen, donde ya vi que había un número inmenso de familias de menores. Entonces intenté acotar a las familias que habían hecho el tránsito con sus hijos e hijas entre una edad de entre 4 y 16 años, ¿no? Entre 4 y 12 años, por acotar. Y ya me entrevisté con muchísimas. En esta primera etapa, que yo creo que por lo menos estuve con unas 20, 25 familias, incluso también la asociación me invitó a unos campamentos de verano en los que participan los niños, los padres, las madres, los hermanos, ¿no? Y también ahí tuve como esa experiencia inmersiva, pues un poco con todo ese material fui escribiendo las primeras versiones del guión y ya cerca de un año antes del rodaje, sí que me daba cuenta de que la realidad estaba cambiando mucho, ¿no? Y a pasos en materia de visibilidad de las infancias trans estaba dando muchos pasos al frente y yo no quería quedarme anclada tenía miedo de quedarme en un lugar un poco alejado del momento actual, ¿no? Que podía ser 2020, 2021 y ahí recomencé una segunda fase de entrevistas con la asociación, en colaboración con la asociación, para encontrarme con familias que hubieran entrado en el último año y saber cómo ellas, con la información accesible ya en ese momento sobre esta realidad, habían llevado estos tránsitos. Hablabas antes de cómo se construyen las diferentes miradas, incluso dentro de una propia familia, ¿no? Con un caso de este tipo. Y yo creo que esto nos sirve también para hablar del resto del elenco, ¿no? Marcelo Rubio, Itziar Lazcano, Ane Gavarain. ¿Cómo eliges al elenco? Pues mira, Ane Gavarain, la verdad es que fue como el único personaje que lo vi claro, o sea, no que dije Ane Gavarain. Es verdad que esa la tenía, no hice casting. Al resto de personajes sí que hice casting, incluso al personaje de Patricia López Arnaiz también. Al personaje de Ane también hice casting y Patricia vino, y esto pues a veces no es tan habitual, ¿no? Porque hay ciertas actrices y actores que ya llegan a un momento en el que igual deciden que ya no hacen más castings, pero yeah. Patricia vino. Y desde luego, pues en el caso de Patricia fue también una conexión personal muy fuerte en esa primera prueba, también porque ella había hecho un trabajo inmenso, arquitectónico, de estudio del guión, y se veía una comprensión muy grande del personaje, de su personaje, y había indagado mucho y mucha arqueología, ¿no? De desempolvar entre frases que aparentemente no decían nada lo que estaba queriendo insinuar esa frase, ¿no? En la relación de esos personajes. Y ver que había detectado tantas cosas en una primera prueba, para mí fue como
o sea, señal de amor a primera vista, vamos. No pude sucumbir a su talento y a su persona. Y con el resto, pues bueno, a Itziar Lazcano, por ejemplo, ya le hicimos la prueba estando Patricia seleccionada, entonces hicieron una prueba juntas y la química fue bestial. Y Marcelo igual también, pues un cielo que hacía un match perfecto. Es que al final ninguna pieza se podía elegir por sí misma. Tenía que resonar y sintonizar con la familia, ¿no? Porque era el retrato de una familia al completo. Entonces, obviamente, todos y cada uno de ellos individualmente tienen talento y tienen aptitudes, igual que muchísimas personas que vinieron a hacer estos castings y que no fueron finalmente seleccionados, pero había algo de que tenía que el puzzle encajar, ¿no? Como familia en sí misma. Y Marcelo también fue una gozada. Volvamos a los escenarios de la película, en concreto de tu pueblo. ¿La casa familiar de la película es la casa donde vivían los Urresola Solagure? ¿No es una más cercana? No. Imagínate, solo hay algún elemento de atrezo que proviene de la casa de mi madre que tuvo a bien prestarnos, pero no es la casa. Pero sí que la casa de la familia está en un barrio por el que hemos paseado muchísimo con mis padres, que es el barrio de Gardea y Gardea-Gochi, que me parece que cristaliza ese barrio muy, muy bien la imagen de ese País Vasco que es al mismo tiempo verde y bucólico. De hecho, Llodio está en el centro de un valle, pero está completamente atravesado por lo industrial, ¿no? Y por las vías del tren y ese sonido constante y fuerte de industria sonando y penetrando en los hogares y en las casas, haciéndose visible, ¿no? Haciéndose audible. Era importante para mí y era como muy claro desde el principio que iba a ser por esa zona, porque me parecía que eso sintetizaba muy, muy bien estas imágenes. Pero luego sí hay lugares que son en lo personal mucho más importantes. Para mí la iglesia de Santa Lucía, el monte de Santa Lucía, es un lugar que es prácticamente desde que empieza a hacer bueno hasta que deja de hacerlo. Decimos el verano, esa semana tan bonita del País Vasco, no, pero bueno, la hemos pasado en mi familia todos los domingos, íbamos a Santa Lucía y o sea que tenía que estar. Tenía que estar, pero ya no por lo personal, sino porque, bueno, soy muy simbólica o intento encontrarle el sentido de aquello que quiero incorporar en la película para que esté bien enraizado. En este caso, Lucía, la Santa Lucía es la patrona de la vista. Y la película es constantemente una interpelación a las miradas de los personajes, ¿no? Mirándose, reconociéndose de cómo uno es visto a sí misma, pero de cómo le miran y le ven los demás. O sea, el nombre que iba a adquirir el personaje era Lucía no por nada, o sea, sino por todo esto que te estoy contando. Y entonces, claro, Santa Lucía, ya estando rodando en Llodio, pues era inevitable para mí no pensar en rodarlo ahí. Uh-huh. No sé si este juego entre lo religioso y lo laico lo llevas también a las escenas del río, ¿no? Que parece una especie de bautismo laico, no se puede interpretar así. No sé si la cita a la santa de la vista tiene que ver también con la naturaleza en una especie de imagen religiosa o algo así. Sí, totalmente. La película tiene como muchas rimas de distintas escenas o secuencias de la película son rimas, ¿no? Entre sí, que vienen como a mostrarte de otra forma distinta aquello que se ha planteado en otro momento. Y esto que dices, pues es así, ¿no? La primera vez que le vemos al personaje de Lucía navegar por esas aguas, lo hace con la abuela, ¿no? Buscando al santo, a ese Juan Bautista que ha desaparecido. Y la siguiente vez que le vemos en ese lugar está con la tía abuela, que sería como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Las dos, abuela y tía abuela, son al final, para mí, prácticamente son como las dos
bueno, caras de una Euskal Herria, vamos a decir, ¿no? Una que pueda ser más conservadora o también más religiosa, más socialmente colocada, próspera, y también pues es el lado que podría encarnar la tía, más desafiante, menos normativa, más conectada también con otras, pues con la naturaleza en este caso. Entonces ahí aparece Lucía por segunda vez en ese río, y en vez de buscando a un Juan Bautista, prácticamente siendo bautizada ella misma, ¿no? No porque le den el nombre ahí, sino porque en ese momento es el primer momento en el que es reconocida por quién es, ¿no? Y se le otorga esa entidad a través de esa mirada más abierta, más tolerante de la tía. De todos modos, tengo que decirte que seguramente para quienes hemos visto la película, lo más enigmático es saber dónde está ese río, ese tramo del río, porque todos los que la hemos visto hemos dicho, tenemos que bañarnos ahí. Pues mira, sucedió una cosa con un restaurante muy famoso que debía haber en Islandia, que era muy famoso por la sopa de langosta que hacían, y una vez, no sé si fue Susan Sarandon o Meryl Streep, una de las dos creo que lo visitó, y por hacer un favor o por homenajear al sitio lo publicó en sus redes sociales, y ese lugar terminó siendo desahuciado, comprado por capital privado, montando una factoría de sopa de langosta que hizo que se desnaturalizara el lugar, y sobre todo que las gentes de ese pueblo, que formaban parte de un documental además muy interesante, dejaran de ir ahí. O sea, que no quieres que vayan instagramers Lo has entendido perfectamente. No quieres que vayan instagramers. Hay sitios que es mejor preservar y dejar para evitarles el dolor de enfrentarse al ser humano, que somos unos cochinos. También es muy, muy bonita la zona de la cabaña de los apicultores. ¿Es una zona real también o está montada? La zona es real y pertenece al lugar de Santa Lucía, o sea, está a escasos metros, tanto eso como el árbol de donde sacan la colmena, ¿no? Ese árbol con ese agujero tan misterioso. Todo eso pertenece al territorio de Santa Lucía, vamos a decir. Lo que no es real es que esas dos cabañas, tanto la de Lourdes como la del abuelo de Nico, se dediquen a la apicultura. O a la apiterapia. No, son gentes que tienen sus huertas ahí y que nos dejaron también muy, muy amablemente entrar con todo. ¿Cómo rodasteis las escenas con las abejas? ¿No había nadie del equipo que tuviera miedo? ¿Necesitasteis entrenamiento? ¿Cómo lo hicisteis? Mira, las escenas en las que había abejas, por ejemplo, en las que extraen ese panal del agujero, todo el mundo estaba protegido con trajes de apicultores, lo cual fue curioso porque había que rodar el sonido, todo, o sea, todo el dispositivo había que ejecutarlo igual, pero con todo el inconveniente que suponía esto, ¿no? Todo el aparataje. Luego teníamos enfermeros y enfermeras en set por si sucedía cualquier picotazo para poder actuar rápidamente. Teníamos apicultores profesionales que muchas veces eran los dobles que maniobraban para evitar que los actores tuvieran que hacerlo. Pero, y todo esto, de hecho, o dobles que eran a las que les pinchaban con las abejas, que eran realmente pacientes de apiterapeutas, ¿no? Que trabajan con las abejas para curar ciertas dolencias. Entonces, todo esto, pero luego aparte, también Anne Gabrain tuvo que hacer un trabajo impresionante de ir habituándose a convivir con las abejas, a
a cogerlas, a manipularlas, a pasarlas de una caja a otra con unas pinzas, cogiéndolas bien para que no sufran, y todo este trabajo lo hizo como parte previa como de preparación de personaje, ¿no? Mucho antes de empezar a abordar al personaje en sí. Ella ya estaba trabajando con una terapeuta que es Angelo, no me acuerdo del apellido, pero que está en Donosti, y que nos acogió en su consulta de mil amores y nos enseñó todo. Nos dejó aparataje, utensilios, y así Ane Gavarain iba poniéndose las pilas. O sea que esas escenas necesitaban un despliegue de medios total, ¿no? Para evitar posibles incidentes. Claro, en su sencillez, ¿no? Que ves ahí, bueno, pues una escena inocua, inofensiva, pero en el fondo sí. Tenía las escenas de abejas, las escenas de las que había un fuego. Tenía especialistas, personas de... Parece una película muy sencilla, pero luego la verdad es que tiene muchas complicaciones. ¿Hubo algún incidente, algún picotazo no deseado, algo que se saliera de lo esperado? Ane se picó cuando estaba sacando las abejas del árbol y fue a enfermería, no sé qué, todo bien, y volvió casi con más, ya como con más ganas de vamos a seguir, venga. No se vino abajo, al contrario. Lo de Berlín fue un picotazo de los gordos, pero casi mayor fue todavía el de los Goya, con todas esas nominaciones, 15, que superaban al que tenía el récord en su película novela hasta entonces, que era nada menos que Juan Antonio Bayona, ¿no? ¿Cómo encajaste esto? Yo solo recuerdo que estaba viendo las nominaciones en casa, y era como iba saliendo una y otra, y salía el póster con el número 20.000, el primero de los 4, como te digo. Y era una acumulación de gritos, de alegría, o sea, que me iba físicamente acumulando en el cuerpo la alegría. Iban nombrando a cada uno, me alegraba por todos y cada uno de ellos. Fue súper emocionante, y luego pues inmediatamente llamándonos entre nosotros, yo menos de lo que hubiera querido, porque ya sabes que ahí entonces empiezas otra vez a responder al teléfono todas las entrevistas de prensa que vienen, ¿no? Tras un momento así, pero en cuanto pude, pues nos reunimos y lo celebramos mucho, porque es que, a ver, es que no se puede describir. Fue una celebración a algo que ya habíamos vivido, que era el rodaje de la peli, que había sido una experiencia súper preciosa. Con los actores se ha creado, o sea, la familia real de la película parece un lugar común, ¿no? Siempre se dice, pero es que en este caso, desde luego, yo siento con todos ellos algo muy vincular, muy fuerte. Mucha gente del equipo técnico también, el compromiso que han mostrado para la película durante todo el proceso, a mí me hermana con ellos, y poder celebrar todo el trabajo y todo el esfuerzo con una noticia así, pues es como ya el broche. Y de todos esos tú ganaste 2, subiste 2 veces. Me imagino que en una situación así se te puede olvidar algún agradecimiento. Bueno, tú te acordaste de varias personas y organizaciones a las que tienes, que ya has citado a lo largo de la conversación, pero que tienes muy presentes. Por ejemplo, ECAI y a la propia Naisen, ¿no? Claro, es el principio y el fin, ¿no? del recorrido. Obviamente, para mí esta película, o sea, nunca jamás va a sustituir a ECAI, porque no lo pretende tampoco, pero sí que pretende coger el testigo de sus palabras, de cómo dejó escrito que ojalá que aquello que esa decisión que él tomaba sirviera para algo, sirviera para facilitar el camino a quienes venían detrás, y yo intenté que la película funcionara de eso, ¿no? De un puente entre el momento en el que Kai se quitaba la vida y ese futuro que él dibujaba, esperando que nos acercáramos a esta realidad con más naturalidad, con más tolerancia, con más amor y empatía, ¿no? Y claro, y ECAI no podía dejar de estar, igual que todas esas familias de Naisen que me
que me dieron tanto, ¿no? También tanta confianza, depositaron en mí para contarme sus relatos de vida, sus historias. Fue muy emocionante, la verdad, participar en ese momento de documentación. Volví a casa cada vez como que me habían abierto la puerta a la intimidad de sus hogares, personas que no conocía de nada, ¿no? Y el agradecimiento que les sentía, pues era una forma de devolverles. Igual que también a todas las personas de Llodio de mi pueblo que estaban apoyando las abejas de Llodio. A las abejas, con un montón de actividades que propusieron hacer en el pueblo, ¿no? Apoyando esa película que también sentían muy propia, que se había estado rodando en el pueblo y que me he sentido también muy, muy apoyada e impulsada por el pueblo en todas las facilidades que hemos sentido por parte tanto del ayuntamiento, pero también de los vecinos, las vecinas, y no sé, casi se me olvidan. Bueno, pero es que claro, también, qué nervios ese momento. Pero me alegré de haberles rescatado en el recordatorio, porque también les estoy de corazón. Y también un poquito de recuerdo a toda esa gente de mi pueblo querido, que es Laudio, que están todos disfrazados de abejas hoy, y que es un calor que recibo aquí muy grande. Es que ricasco, Laudio, gora Laudio, maite zaituztet. Es que ricasco. Por ese éxito, por los premios, por los reconocimientos, pero sobre todo por el mensaje y las nuevas miradas que ayudó a incorporar 20.000 especies de abejas. Sin duda es uno de los grandes momentos del cine vasco, y te agradecemos mucho que hayas venido aquí a comentarlo con nosotros. Es que ricasco, Estíbaliz. Es que ricasco, zuei. Besarkada. La noche de podcast, presentado por Dani Álvarez, dirigido por Eduardo Llorente, guionizado por David Erauskin y Eduardo Llorente, y producido por Zoomin para EITV Media.